¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Excelente mañana, damos gracias a Dios por un nuevo amanecer y por la oportunidad de buscarle de nuevo por medio de la exposición a su palabra. Como Salmo 119, 160 nos recuerda la suma de su verdad. La suma de su verdad es importante para nosotros. La palabra expuesta nos capacita para llevar adelante la obra de Cristo. Así que vamos a llegar al capítulo 16 del Evangelio según San Juan y vamos a ver aquí la claridad con la que Jesús habló de la oposición que los suyos tendrían. Verso 1: Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Así que claramente vemos en este pasaje que nuestra posición, nuestra identidad en Cristo definitivamente provocará el oprobio de este mundo sobre los creyentes. Yo creo que cada vez que nosotros enfrentamos oposición de alguna manera, debemos preguntarnos cómo es que llegué aquí. A veces la gente piensa que oposición es que alguien no les hable. A veces la gente piensa que oposición es que tiene asuntos o problemas no resueltos. A veces la gente piensa que oposición es que alguien ha dicho algo liviano o somero de él. No, hermanos, eso no es lo que aquí la palabra oposición significa. La oposición a la que Jesús se estaba refiriendo tenía que ver con la calamidad, el que ellos iban a tener que huir en muchas ocasiones, el que ellos iban a tener que morir literalmente por la causa de Cristo. Así que cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que muchos de nosotros no estamos enfrentando una oposición muchas veces por causa de Cristo, sino por causa de nuestra propia carne y de nuestro propio pecado. Así que asegúrate de que cuando eres perseguido es por causa de Cristo. A la par, el Señor nos brinda una tremenda seguridad de que contamos con el Espíritu Santo para consolarnos y para fortalecernos. Una de las evidencias de que posiblemente tú estás experimentando persecución en la vida, es que el Espíritu Santo vendrá a ti para consolarte. Pero si eso no es así, si tú no estás recibiendo consolación, es porque posiblemente llegaste a ese tipo de oposición no por causa de Cristo, sino por causa de ti mismo. La expresión "estas cosas les he dicho" pone en el contexto anterior acerca de la seguridad de que ellos serían perseguidos por el Evangelio. Lo hemos venido viendo a partir del capítulo 14, 25, después lo vemos en el 15, 11, 16, 1, 4, 6 y 16, 25. Dicha advertencia tiene como propósito que los discípulos, así como nosotros, no tropecemos. Una de las cosas que encontramos es que cuando la gente experimenta desaliento, depresión, desesperación, quebranto, suele tropezar. Pero querido amigo, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad, Él nos la está diciendo. Vas a enfrentar oposición.
Por lo tanto, voy a enviar a mi Espíritu Santo para que no tropieces. Observa el sistema mundano al cual ya nos hemos referido, a este cúmulo de pecadores no redimidos, no regenerados por el Señor. Ellos harán todo lo posible para colocar trampas y tropiezos, ya que de esta manera el enemigo cree que puede frenar el avance del reino de Dios. Por lo tanto, una manera de entender esto es tomada de la ilustración de una fogata. Satanás siempre está listo para atizar el fuego, para avivar el fuego de una fogata. Bueno, creo que todos en alguna vez hemos escuchado aquella frase con la que Tertuliano ha pasado en la historia de la iglesia como una realidad. Tertuliano dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bueno, eso es una realidad. Cada vez que el enemigo atiza su oposición, arremete contra la iglesia, pareciera ser que en vez de debilitarla, que en vez de hacerla flaquear o fracasar, aviva algo en ella. Así que aquí en el verso 2 del capítulo 16 se describe de forma magistral la percepción que Saulo de Tarso tenía de su servicio a Dios. ¿Se acuerdan? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir cristianos. ¿Cómo concebimos la vida de estos hombres? Bueno, estos hombres actúan así porque no conocen verdaderamente al Padre y tampoco conocen al Hijo. Este ha sido el distintivo de los enemigos de Dios en la historia de la iglesia: el no conocer al Padre y el no conocer al Hijo. Esto los lleva a tomar medidas inimaginables, medidas maquiavélicas para acabar con la iglesia. Ahora, yo quisiera recordar que al no conocer a Dios, el hombre en su pecado muestra su ignorancia voluntaria. Y Jesús viene advirtiéndonos de esta oposición mientras avanza en este capítulo. El odio de este mundo será una constante. Y lo único que se nos requiere a nosotros como creyentes es ser fieles en proclamar a nuestro Señor por donde vamos. Debemos proclamar a nuestro Señor por doquier, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. J.C. Ryle dijo: tener en cuenta el costo es uno de los primeros deberes que se debe recalcar a los creyentes de todas las épocas. Les advirtió que para llegar a la corona debían pasar por la cruz. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando. El evangelio de nuestros días tristemente ha sido rebajado a un evangelio de gloria, pero no a un evangelio de la cruz. El creyente está llamado a padecer, está llamado a sufrir cuando se identifica con Cristo. Miren, 1 de Pedro 3:15 lo dice claramente: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia. Bueno, en este breve pasaje se nos llama claramente a realizar un trabajo o una labor apologética. De acuerdo a Pedro, la apologética es la defensa reverente, razonable y humilde a través de nuestras palabras y de nuestras vidas. Debemos mostrar la esperanza que tenemos en el Cristo resucitado, ya que dicha esperanza se ha revelado a nosotros por medio de su palabra.
Entonces, ¿cómo debería de ser esta apologética? Bueno, es reverente. Es reverente porque testificamos en el temor de Dios. Es reverente porque tenemos a Dios como nuestro testigo principal cada vez que hablamos con un pecador. Es razonable porque tenemos una razón articulable. Podemos hablar de la historia de la redención, de cómo el Hijo de Dios fue prometido en el antaño, de cómo esa promesa se cumplió en la encarnación, cómo nuestro Señor y Dios tomó la forma de hombre y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz, resucitó en la cruz, fue crucificado en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está intercediendo por nosotros y un día retornará por su iglesia. Entonces es razonable, pero yo quisiera recalcar que es humilde. Esta apologética es humilde porque lo hacemos con mansedumbre y gentileza. Como dijera Pablo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Bueno, la realidad, querido amigo, es que somos tan débiles, pero Dios muestra su misericordia. Él puede darse a conocer por sí solo, pero en la economía de la salvación decide usarnos por medio de nuestra proclamación. Es aquí cuando tenemos una pequeña parte en aquellos a los que Dios llame para su gloria. Entre el pecado del ser humano y el perdón de esos pecados, siempre hay un predicador proclamando el Evangelio. Bueno, mucho se usa este pasaje para hablar de los argumentos que presentamos a la luz de lo que Jesús le dijo a los suyos. Pero el poder no está en nada en el argumento. El poder está en el Evangelio. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios. No dice que en el argumento. Y esto solo lo puede aplicar la obra del Espíritu Santo. Apologética sin Evangelio está incompleta. Esto colocaría al hombre en el centro, pero el Evangelio de Cristo aplasta el ego humano. No es cuando nos acercamos con ego que la gente es salva. Es cuando nos acercamos humildemente. Carlos Spurgeon dijo en su día: ¿estás tratando de defender un león? Solo suéltalo. Entonces, no solo defendemos el Evangelio, sino que lo liberamos. Aunque experimentaremos resistencia, a la par tendremos la mejor ayuda en nuestras adversidades. Todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, de acuerdo a la Biblia, obrarán para bien de los suyos. Así que esta constante no ha cambiado. Jesús nos dice que debemos esperar ser perseguidos, y como Clemente, un contemporáneo de los apóstoles, quien murió aproximadamente en el año 100 después de Cristo, dijo: por medio de la envidia y de los celos se ha perseguido y matado a los pilares más grandes y justos de la iglesia. Bueno, Clemente da testimonio de que la palabra de Jesús realmente se cumplió en sus discípulos. Y yo oro junto a ti que nosotros seamos fortalecidos en esta hora para poder experimentar esa oposición. No defendemos solamente el Evangelio, lo liberamos para que el Evangelio, que es poder de Dios, haga lo que solo Él puede hacer. Que el Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu familia, que el Señor nos bendiga este día y nos ayude a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.